Junto con la Junta, de acuerdo, bien, queda votado. Gracias. Seguimos entonces con el culto divino. La iglesia está caminando. Qué bueno. Quisiera, antes de iniciar con este tema, hacerles una pregunta. ¿Cuántos están alegres, pero verdaderamente alegres, contentos de pertenecer a la iglesia de Sorrento? No, pero de verdad, de verdad. Porque lo que estamos hablando tiene mucho que ver con el tema que yo voy a tener, ¿no? Ahora la otra pregunta es, si estamos contentos, ¿cuántos estamos dispuestos a apoyar los planes de la iglesia de Sorrento? Apoyar los planes de la iglesia de Sorrento, miren qué bonito ese grupo que está aquí, ¿no? Nosotros visitamos a la hermana Ana, tuvimos un tema allí hace unos meses, qué bonito ese ambiente. Si usted no ha sentido esa alegría de estar en un grupo pequeño, hermano, únase. Es muy bonito, muy bonito. Vamos a orar nuevamente, hermanos, para dar inicio a este tema. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos, Señor, por este grupo de hermanos, por la disposición que tienen de servirte. Pero sobre todo, Señor, porque confiamos en ti que esta es tu obra. Al abrir tu palabra, queremos, Señor, que de nuestra mente quites cualquier idea que se interponga, que nos aleje del mensaje que tú tienes para esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos de ustedes son padres de familia? ¿Cuántos? Levanten la mano. Y cuando ustedes pensaron en casarse, ¿tenían planes o de alguna vez se fueron a casar así? ¿Cuántos hicieron planes? Mire, yo admiro a los jóvenes que dicen, yo no me caso hasta que, y hacen una lista. Y esto me gustaría que lo escucharan los jóvenes. Hasta que concluya mi carrera universitaria. Hasta que tenga una casa para llevar a la muchacha ahí. Hasta que tenga una cuenta bancaria. ¿Se casaría, muchacha, usted con un joven así? Ah, por supuesto que sí. Por supuesto. Planificar es lo mejor que se puede hacer. Planificar, ¿no? Ahora, imaginémonos que viene nuestro primer hijo. ¿Cuántos planificaron tener a ese hijo? Ahí hay una mano. ¿Eh? Generalmente uno no planifica, ¿no? Lo que Dios mande, como dijo alguien, ¿no? Donde comen 4, comen 5. Pero la planificación siempre es buena, hermanos. Miren, una dama de la Biblia llegó al templo con una petición a Dios y le dijo, Señor, ¿quieren que vayamos al libro de Primera de Samuel? No quiero quitarle la profundidad de este pedido. Y ella le dijo, Señor, mira, por favor, yo quiero que tú me hagas un tremendo favor. Versículo 11 del capítulo 1 de Primera de Samuel. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignaras mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo. Y pidió hasta el sexo del hijo. Varón. Varón. ¿Creen ustedes que Dios concede las peticiones de nuestro corazón? Miren, yo creo que Dios las concede cuando Dios ve un poquitito más allá. Siempre y cuando Dios dice, bueno, te lo voy a conceder porque va a ser una bendición. Pero si va a ser para mal, mejor no le concedo la petición de su corazón. Cuando Ana pidió un varón, un hijo,
lo pidió enfermo. No, nadie pide eso. Lo pidió sin cerebro para analizar las cosas. No, lo pidió sano, ¿no? Aunque la Biblia no lo dice, pero damos por sentado que todos nosotros cuando pedimos nuestros hijos, los pedimos sanos, completamente capacitados. ¿Por qué pedimos así? ¿Por qué son así los pedidos nuestros? Porque esperamos que en el futuro ese muchacho sea una bendición para él y para los demás. Tengo otro caso en la Biblia que se los quisiera presentar. En el libro de Lucas hay un muchacho que se va donde su papá y le dice: Padre, dame la herencia que me corresponde. Tremendo pedido. Y ahora yo quisiera ver aquí cuántos han recibido de herencia algo de sus padres. Yo he recibido de mi padre una pequeña herencia. Ajá. Ahora, ¿qué creen ustedes que espera el padre cuando ha hecho provisión para dejar una herencia? ¿Qué espera el padre? ¿Qué? Que la utilice sabiamente. Lamentablemente, cuando no hay preparación, cuando no se piensan bien las cosas, posiblemente esa herencia se malgaste, como en el caso del hijo pródigo. Pero el padre, lógicamente, pensaba que ese hijo pusiera a trabajar esa herencia. En la lectura bíblica de Primera Crónicas, capítulo 29 y el versículo 14, allí el salmista David, vamos nuevamente, vamos a la lectura bíblica, Primera Crónicas, dice así: porque ¿quién soy?, dice él, ¿y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Para que aquellos que no han leído todo el pasaje, él tenía una idea tremenda, este hombre. Él quería construir un templo que fuera digno de la presencia de Dios. Pero para construir un templo se necesitan recursos. La iglesia de Sorrento tiene un tremendo plan. Y por eso yo les hice las primeras dos preguntas, ¿no? Si usted se siente feliz en esta iglesia y quiere ser parte de los planes, este proyecto se va a realizar. Si las dos preguntas no son contestadas positivamente, este plan va a tener grandes problemas. Es posible que se lleve a cabo, pero que tarde. Y entonces David dice: yo quiero darle a Dios lo mejor que él merece. Y por lo tanto comenzó a recoger todos los recursos, todo lo que se necesitaba para un templo digno que Dios habitara ahí. Y por lo tanto él dice: pero Señor, ¿quién soy yo? ¿Se ha hecho usted esa pregunta ante Dios? ¿Quién soy yo? Ante Dios, ¿qué soy yo? Soy nada. Por mí mismo. Pero gracias a Cristo que nos eleva a una posición superior. Y entonces él dice: ¿y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Cualquiera diría, si nos quedamos hasta allí en la narrativa, bueno, pero ¿qué está diciendo David? ¿Quiénes somos? Miren, la respuesta está en lo que él agrega. Y dice él: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Muchas veces nosotros llegamos a pensar que lo que poseemos, que lo que administramos es nuestro. Y si nosotros partimos de ahí, vamos a cometer gravísimos errores. Porque cuando viene la campaña de recolección, de decir nos hace falta tanto para el cierre de la compra del edificio, yo voy a comenzar a decir, pero ya no pidieron suficiente. Es que en la iglesia piden todos los días. ¿Y qué hacen con las ofrendas que reciben? ¿Y qué hacen? Y comenzamos a cuestionar. ¿Por qué? Porque tengo el concepto que esto es todo lo que tengo. No vayan a creer que hay más. Porque esto es
y este traje es mío. Y el carro que está parqueado ahí es mío. Y la casa donde estoy yo es mía. Cuando ese concepto está aquí, nosotros llegamos entonces a cometer el primer error. Por el contrario, miren lo que está diciéndonos el rey David. Él dijo, esta corona que yo llevo no es mía. Este traje que tiene incrustaciones de oro, dijo él como rey, no es mío. Este palacio no es mío. Y todo lo que se ha recolectado no es de nosotros, porque todo te pertenece a ti. ¿Cuántos en esta mañana aceptamos este principio? Que todo lo que usted lleva, lo que yo llevo, lo que tengo, y ahí es que es bien difícil quitarnos de nuestro léxico las palabras posesivas, lo que es mío y lo que es tuyo. No podemos evitarlo, lamentablemente. Pero pensemos por un momento que todo procede de Dios y le pertenece a Dios. Partiendo de ahí, entonces vamos a entender el tema en esta mañana. Muchas veces nosotros pensamos nada más en las cosas materiales que proceden de Dios. Pero no, hermanos. Ana pidió no pensando en lo material para su hijo. Él pensó en un niño sano, un niño inteligente, un niño que tuviera el sentido para tomar decisiones. Y miren que sí lo hizo, ¿no? A su temprana edad era un muchacho que tomaba decisiones tremendas como adulto. Entonces, si todo le pertenece a Dios, vamos a analizar en esta mañana qué realmente hemos recibido de Dios. En la parábola de los talentos en Mateo 25, ya nosotros estamos familiarizados con esta historia, ¿no? No la vamos a leer, pero solamente vamos a pensar en algo. Dice Cristo, miren, el dueño llamó a sus siervos y le dijo, mira, yo te quiero dar. ¿Cuánto le dio al primero? ¿Cuántos talentos? ¿Se recuerda? Le dio 5 talentos. Y llamó al segundo y le dijo, yo te quiero dar 2 talentos. Y llamó al tercero y le dijo, yo te quiero dar 1 talento. Lo importante de esta narrativa que Cristo hace es que resalta que a cada uno le dio según su capacidad. ¿Sabía usted, hermano, que Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra capacidad? Y esto es importante, porque Dios sabe perfectamente nuestros límites. Dios sabe perfectamente que podemos llegar más allá de lo que hemos logrado. Y es más, Elena de White menciona esta frase que me gusta mucho. Dice, nunca alcanzaréis una meta más elevada que la que os propongáis. El que piensa en pequeño va a llegar pequeño. Pero el que piensa en grande va a llegar también a algo más grande. Esa es la proporcionalidad. Y si Dios nos ha dado a nosotros las bendiciones, los talentos de acuerdo a nuestra capacidad, también exige de acuerdo a nuestra capacidad. Y por eso es que la parábola, ¿no? Cuando pasó el tiempo, vino el que había recibido 5 talentos y le dijo con gozo, aquí te doy los 5, pero aquí tengo 5 más. Llegó el que había recibido 2 talentos y le dijo, aquí están los 2 talentos que me diste, pero aquí tengo 2 más. No pensemos en la cantidad, sino que solamente pensemos en la multiplicación. En la multiplicación. Y sabemos perfectamente que hay una ley física que dice que el órgano que se usa se desarrolla, pero el que no se usa se atrofia, no se desarrolla. Llegó el que le habían dado un talento y le dijo, mira, señor, aquí está el talento que me diste. Pero quiero decirte que ni perdiste ni ganaste. Porque yo pensé que si lo ponía ahí a trabajar, podía correr el riesgo de perderlo y por lo tanto está asegurado tu talento. Y en la matemática de Dios,
el hecho de no producir es un fracaso. Podemos conservar lo recibido, pero el no producir es un fracaso. No para Dios, y este es el segundo concepto que debemos entender en esta mañana. Cuando Dios nos dota de dones, de bendiciones, de todo lo que nos da, no lo hace para su beneficio. ¿Entendemos? No lo hace para su beneficio, lo hace para mi beneficio. Por lo tanto, debemos ver que si nosotros administramos bien, vamos a tener buenos resultados. Los temas de mayordomía en la iglesia son mal interpretados. Porque inmediatamente que decimos mayordomía, yo sé que muchos de ustedes, o algunos por lo menos, están pensando ¿en qué? En dinero. Pero esta es una pequeñísima parte de lo que Dios me da a mí. Vamos a ir por el principio. Vamos a ver. Para que entendamos mejor, ¿qué es mayordomía? ¿Qué es mayordomía? ¿Cómo? Administración. Administrar bienes. Muy bien. ¿Qué más? Administrar. Bueno, administrar. Cuidado de los bienes. Mayordomía es gobierno de esos bienes. Y también es buen manejo de esos bienes. ¿Verdad? Pero también mayordomía es control de los bienes. Que yo sepa dónde están, que los pueda perfectamente controlar. Por el principio, ¿qué he recibido de Dios? Miren, yo recibí de Dios un cuerpo. ¿Cuándo? Hace 72 años recibí un cuerpo. Nuevecito. Perfecto. No vayan a juzgar ese cuerpo por como me ven hoy. Todos los niños vienen perfectos y qué bonito ver esos niños con esa piel. ¿Cuántos quisieran tener la piel de un niño? Bueno, la promesa está allí en Dios, ¿no? Que algún día vamos a hacer como esa vitalidad. Hemos recibido de parte de Dios un cuerpo completamente sano, en buenas condiciones. Y en el propósito de Dios entonces es que yo desde pequeño administre, cuide, gobierne, maneje, tenga control sobre ese cuerpo. En los primeros años, por supuesto que el niño no es consciente de ello y no se le demanda. ¿Quiénes son los responsables? Los padres. ¿Bien? Y por lo tanto, en esas palabras que hemos dicho del cuerpo, los padres somos responsables del control, del bienestar, de la administración, del cuidado, el manejo de ese cuerpo. El niño no va al supermercado a comprar. ¿Sí o no? El niño come de lo que como yo, toma de lo que tomo yo y va acostumbrándose a una rutina que le va a servir en su vida futura para bien o para mal en su salud, en la salud del cuerpo. Así que es importante, ¿no? Es muy importante. Pensemos por un momento en esto del cuerpo, ¿no? Imagínense que Dios me pide cuentas ahorita como le pidió a estos tres de los talentos. No pensemos solamente en finanzas, pensemos en el cuerpo. Y viene Dios y me dice, Saúl, hagamos cuentas, te di un cuerpo en tales condiciones, ¿qué me entregas hoy? ¿Cómo estaría mi reporte a Dios? ¿Creen que lo aceptaría porque yo fui un buen mayordomo o es que me descarto? Bueno, yo creo que me descarto. Miren, es importante
que nosotros hagamos un plan con nuestros hijos, con nuestros nietos, y ya perdimos la oportunidad con los hijos, con nuestros nietos, y todavía del tiempo que nos queda de administrar bien este cuerpo precioso que Dios nos ha dado. Ahora, ¿qué más recibimos de parte de Dios? Yo hice una lista. Con el cuerpo viene la salud, la belleza. ¿Han visto ustedes a las jovencitas cuando llegan a los 12, 13, 14 años, cómo se ven al espejo? ¿O se recuerda usted de esa época? O los jóvenes cuando se veían ellos, no en el espejo, fuertes. Dios nos ha dotado de un ADN, de una herencia, miren, tan buena que debemos apreciar. Pero también, miren, Dios nos ha dado una tremenda, gracias hermano, una tremenda vitalidad, una energía, que poco a poco la energía se va perdiendo, ¿no? Lamentablemente. Pero Dios tiene un plan. Nos ha dado la fuerza y nos ha dado la longevidad. En el plan de Dios, ¿creen ustedes que Dios en mi persona determinó que yo llegara a los 72 años? Tengo 72. ¿Creen ustedes que Dios dijo hasta aquí, 72? Yo no creo. Yo no creo. En el plan de Dios, miren, el plan de Dios al principio era que el hombre fuera eterno. Lamentablemente, el hombre puso su plan en lugar del de Dios y entonces de los 1000 años o más que Dios quería que viviera, pues eternamente fueron acortándola hasta que hoy, dicen algunos, me felicitan porque tengo 72. Felicito yo a mi suegra porque ella no quiere que sepan la edad. ¿Sí? Y imagínense, mi padre y mi madre, los dos murieron a 102 años. 102 los dos. Y entonces, ¿pero era el propósito de Dios que ellos murieran a los 102? No, hermanos. Miren, ¿sabían ustedes que en España hay más de 20,000 personas que pasan de los 100 años? Con buena salud. Más de 20,000 personas. Por lo tanto, Dios, el plan es que nosotros nos ha dado un cuerpo, pero un cuerpo que trabaje bien. ¿Verdad? Bien. Ahora, si Dios tiene un plan para mí, vamos a ver en cuanto a esto del cuerpo, ¿cómo sería? Vamos al libro de Job en el capítulo 14. Job capítulo 14. Y vamos a ver qué es lo que dice el versículo 5. Observen. Ciertamente dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Estas son palabras de Job, no son palabras de Dios. ¿Creen ustedes que Dios determina el día de mi muerte? ¿Cuántos creen eso? ¿Ah? ¿Algunos creen? Ajá. ¿Sí? Pues hermanos, quiero corregirlo. Dios no determina el día de mi muerte. Dios sabe el día de mi muerte, pero no lo determina. ¿Estamos? Dios sabe el día de mi muerte, porque determinismo es una cosa y sabiduría, omnisapiencia es otra. Dios sabe todo, pero no lo determina. Dios me dio un cuerpo en buenas condiciones, pero yo con la administración de ese cuerpo voy a determinar hasta dónde llega y cómo llega. Así de simple. Y esa es mayordomía del cuerpo. Por ejemplo, una persona comienza a fumar a los
15 años. Y sigue fumando y fumando y fumando. ¿Creen ustedes que puede llegar a los 100? Difícilmente. Lamentablemente, Satanás me ha llegado a meter ideas tan diferentes que me dice, mi tío se fumaba tantos puros, tantos habanos, tantas cajetillas y llegó a los 100 años. Utilizando la excepción a la regla. Por lo tanto, no es el dato que debemos nosotros de tomar en cuenta. O si alguien dice, pero miren, yo me tomo todo el azúcar que me da la gana y yo estoy sano. Es más, ni al doctor voy. Mejor que no vaya porque cuando le hagan el examen de sangre va a ser otra cosa. O una persona que ingiere alcohol a temprana edad. El caso de un compañero de trabajo, de estudio y luego de trabajo, ¿no? Estábamos estudiando en la escuela normal y este compañerito a la edad de 18 años llegaba tomado a la de 18 años. Nos graduamos, fuimos a trabajar al monte, el primer trabajo que nos dieron como profesores, y él llegaba tomado a dar clases. No pasaron muchos años. Yo me vine para acá y luego la triste noticia. Mario murió a los 34 años. ¿Por qué? Por tomar. Caso de uno de mis alumnos, que nunca había tomado, criado en la iglesia prácticamente. Y por un desenlace amoroso comenzó a tomar en su juventud y no llegó a los 30. Qué triste. ¿Dios lo determinó? ¿O Dios sabía? No nos confundamos. Muchas veces hacemos a Dios como el responsable y si Él lo determinó, entonces ¿qué puedo hacer? Yo no puedo ni a diestra ni a siniestra, pero no es así. Dios nos ha dado talentos, nos ha dado dones, nos ha dado bendiciones que debemos aprovechar. Cuidado cuando tú dices, este cuerpo es mío y hago con él lo que yo quiero. Porque este cuerpo no te pertenece, dice la Biblia, ¿no? Cuidado cuando nosotros pensamos, si al final comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Cómo que no importará? No importa cuando tenemos la salud, pero sí importa cuando ya le estamos pidiendo a Dios por un milagro. Bien. Y alguien dijo que la mitad de las enfermedades o la mitad de nuestra vida la pasamos enfermándonos y la otra mitad la pasamos curando. ¿Qué más recibimos de Dios? Hemos recibido talentos, miren, talentos. Dios nos dio la capacidad de tener un cerebro prodigioso y me gusta, recuerdo yo un anuncio muy bonito que aparecía en los trenes de Nueva York, un cerebro allí y decía, el cerebro es la cosa más grandiosa para desperdiciar. Dios nos ha dotado de un cerebro prodigioso. Nos ha dado dones, habilidades, destrezas, inteligencia, sabiduría, sentido común, discernimiento. Nos ha dado el don de hablar, de comunicarnos, de esparcir su palabra. Nos ha dado un trabajo, una profesión. Mire, tantas cosas que Dios nos ha dado. ¿Estamos agradecidos con Dios por eso? ¿Me debo yo sentir orgulloso porque tengo tantos títulos universitarios? Sí, está bien, hermano, hay que sentirse bien uno, pero la honra es para Dios, porque Dios es el que da la sabiduría. Sin eso yo no hubiera llegado tan alto, diría el doctor, ¿no? Diría el que tiene 3 PhD. La honra es para Dios. Por lo tanto, miren, algo más importante que Dios nos ha dado y que es quizá
uno de los dones más grandes, el libre albedrío. El libre albedrío. Yo soy amo de mis decisiones. Decimos, sí, claro, ese es libre albedrío. Pero como dice el libro de Eclesiastés, sí, haz todo lo que quieres, es tu libre albedrío, pero al final te juzgará Dios. Al final te va a juzgar Dios. Por lo tanto, Dios quiere que esas bendiciones que nos ha dado en nuestro cerebro las pongamos a trabajar para su honra y su gloria. Dios espera que si yo soy un albañil, sea el mejor albañil. Dios espera que si yo soy una ama de casa, sea la mejor ama de casa. Si soy un profesor, que sea el mejor profesor. Y si soy un arquitecto, que no se le caigan los puentes, que sea el mejor arquitecto. Y así por el estilo, ¿no? Eso es honrar a Dios. Se dice en una de esas anécdotas inventadas que dos personas llegaran donde San Pedro, como lo pintan así, ¿no? No vayan a pensar que esto es realidad, eso no existe. Al final nosotros, después de la resurrección, es que vamos a ir al reino de los cielos. Punto. Esto está establecido en la Biblia. Pero el hombre, por hacer un poquitito más gráfica las cosas, se inventa estas historias. Llegan dos allá a la puerta del cielo y Pedro, que lo ponen allá a la puerta del cielo, que no es cierto, ni va a ocurrir. Está con su libro, ajá, ¿y ustedes quiénes son? Y el uno, un campesinito ahí humildito, y el otro bien encumbrado, y entonces dice, ¿quién es usted? Bueno, dice, yo soy fulanito de tal, un simple campesino. Y el otro dice, dice, yo soy la eminencia más grande que pudo dar mi nación. Y entonces Pedro busca en los registros y dice, qué raro, pero de acuerdo al plan de Dios, este simple campesino tenía que ser la eminencia más grande. Vemos el mensaje. El plan de Dios es elevado para cada uno de nosotros. Lo que Dios espera de cada uno de nosotros es mucho más excelso que quizás hasta donde hemos llegado. Por lo tanto, debemos nosotros rendirle culto a Dios, alabanza a Dios, estar agradecidos con Dios. ¿Qué más hemos recibido de Dios? Hemos recibido todo un tiempo. Y en ese tiempo está desde que nacemos hasta que vamos a morir. ¿Sabían ustedes que la expectativa de vida para los Estados Unidos, en los Estados Unidos es de 80 años? Promedio, ¿no? Las mujeres más que los hombres. Las mujeres más que los hombres. Y para Cuba, 77 años de expectativa de vida. Para República Dominicana y mi país, El Salvador, 75 años. O sea que Cuba está mejor que El Salvador. En estadísticas, estas son estadísticas, hermano. Y las estadísticas en ningún momento determinan, porque muchas veces hasta en eso nos equivocamos, que creamos que una estadística es determinante. No, que la estadística diga que yo voy a llegar a los, ¿cuántos dije yo en El Salvador? 75, o como estoy aquí 80, eso no quiere decir que yo voy a llegar a los 80. Va a depender de mí para llegar o pasar los 80. Y así, ¿sabían ustedes que el país donde la gente tiene una expectativa de vivir más es Mónaco? Países chiquititos. Bueno, ahí hay datos muy, muy bonitos, ¿no? En Proverbios 20:29 la Biblia dice, ¿no? Que la fortaleza del joven está en su fuerza. La fama del joven está en su fuerza. Y la belleza del viejito está en su vejez. Cada quien en su momento tiene un punto bueno, ¿no? Máximo. Ahora, cuidado, ¿no? Con el tiempo, ¿cómo lo vamos a administrar?
¿Qué le dice Dios al joven en cuanto al tiempo? Le dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Es tiempo, en ese tiempo. No cuando lleguen a los años 72, cuando ya dices, ya no tengo en ellos gozo. Ya es una carga vivir. Qué triste. Pensemos por un momento, hermanos. Imagínense con todo el tiempo de Dios que nos da, con todos los talentos que nos ha dado, con toda la salud que nos provee, con toda la fuerza que nos da. ¿A cuántos años podríamos llegar nosotros? Pero si a cada uno de esos factores le vamos poniendo mala administración de ellos, lamentablemente la longevidad no va a ser de 80, ni 77, ni de 75, quizás sea menos. Ahora, vean cómo es Dios con el tiempo. Dios me dice, mira, te he dado de cada día 24 horas que tú puedes disponer, ¿sí o no? Pero úsalas sabiamente. Ponlas a trabajar. ¿Qué es poner a trabajar el tiempo? Poner a trabajar el tiempo es que mis talentos se desarrollen aún más. Eso es poner a trabajar el tiempo. Y hay un dicho popular que dice, el tiempo perdido, no sé si en sus países lo usan, hasta los santos lo lloran, no sé por qué, pero es una realidad. Qué triste es cuando ya pasó el tiempo y uno dice, si tan siquiera hubiera hecho. El hubiera, lamentablemente ya no se puede recuperar. Tiempo. ¿Ven qué cosa? Dios dice, yo te doy 24 horas de todos los días de tu vida, de mi plan, va a depender de ti. Te doy 7 días a la semana, pero de esos 7 días son 6 para ti, pero el séptimo día es para mí. El mismo dador del tiempo es el que se reserva también el derecho a decirme, quiero un día para mí. El sábado fue hecho como podría decir yo, Cristo lo dijo, para beneficio del hombre, por supuesto. Pero el sábado fue hecho para que yo me quite esa idea que todo es mío. Todo me pertenece. Ese día no me pertenece. ¿Estamos agradecidos por el tiempo? ¿Estamos dispuestos a darle a Dios de nuestro tiempo? ¿Queremos venir el miércoles 1 hora a adorar a Dios? Parte. ¿Queremos dar un estudio bíblico? Es tiempo. ¿Queremos participar de las actividades de la iglesia? Es tiempo. Pero generalmente solo pensamos en lo último que vamos a hablar. También Dios me ha dado tesoros. Miren, en Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 18 dice que Dios, en su amor, en su plan tan maravilloso, que me dio un cuerpo, que me dio ¿qué más? Talentos, y ¿qué más me dio Dios? El tiempo. Dios también dice que yo te doy la fuerza para que hagas la riqueza. Por lo tanto, si usted tiene el primer $1,000,000 en el banco, hermano, y lo felicito, no piense que ha sido usted el que ha logrado el millón. Ha sido la fuerza de Dios y la inteligencia que le dio para lograr el millón. Lamentablemente, en los propósitos humanos muchas veces desviamos el propósito y en lugar de ir hacia Dios, nos vamos a lo humano. Un hermano de la iglesia allá en Nueva York hace años, ¿no? Él dijo, mi propósito es tener $1,000,000. Hasta aquí yo no sé, hermano, si lo logró. Pero si lo logró, creo que no permaneció en la iglesia. Porque yo veía la forma de ser de él, que las cosas de Dios no eran en primer lugar, sino que eran alcanzar el $1,000,000. Miren,
¿quién puede servir más a su familia? ¿Aquel que administra mal su dinero o aquel que administra bien el dinero? El que lo administra bien en una emergencia, ¿verdad? Ahora, ¿quién creen ustedes que puede servir más a la causa de Dios? ¿Aquel que está en deudas o aquel que tiene reserva? La respuesta es obvia. Pero muchas veces solamente pensamos en la parte personal, ¿no? Pero recordemos que una mala administración de ese recurso tan precioso que es el dinero, como dice la palabra de Dios, escudo es el dinero. Es necesario. Y podríamos decir que es un mal necesario, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos un presupuesto? Y déjeme decirle, hermanos, que la palabra presupuesto no solamente se aplica al dinero, se aplica también para el tiempo, se aplica también para el cuerpo y se aplica también para los talentos. Presupuestar es planificar. Planificar. Yo recuerdo el caso de una familia en la iglesia de Nueva York. Queríamos comprar una iglesia como nosotros estamos tratando de hacer eso. Y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr cuando pensemos que todo lo que tengo es tuyo. Así lo vamos a lograr. Y cada persona levantaba la mano diciendo, yo voy a dar para comprar la iglesia tanto, tanto, pero claro, personas humildes, ¿no? Decir que alguien va a dar $1,000 era... Pero de repente se levantó una mano y dijo, nosotros, mi familia va a dar $10,000 en ese entonces. $10,000. ¿Por qué podían dar ellos $10,000 y yo podía dar 500? ¿Por qué? Porque esa familia había administrado mejor los recursos que Dios le había dado. Así decir. Y es más, cuando íbamos a hacer el cierre, llegué yo donde esta familia y le dije, hermanos, estamos cortos en $8,000. ¿Nos lo puede prestar usted? Y se lo vamos a devolver, yo le prometí, en 30 días. Si a mí hubieran llegado a pedirme en ese momento 100 pesos, no se los hubiera podido dar. Y mira, ahí el hermanito vino, hizo el cheque, tómelo. ¿Ya habían dado? 10,000. Utilizar bien los recursos, los tesoros que Dios nos ha dado, nos va a ayudar a nosotros en principal y va a ayudar a los que nos rodean. Miren, hay un principio aquí que es bueno y que se aplica a las 4T. Al tiempo, a los tesoros, a los talentos y al templo, que es el cuerpo, ¿no? Es austeridad. Austeridad quiere decir que de nada me sirve a mí tener entradas cuando las salidas son iguales o mayores que las entradas. ¿Cuántos de nosotros ya no gastamos los del income tax antes de recibir? Porque generalmente nosotros pensamos así, ¿no? En enero, febrero, marzo y abril me vienen $3,000. Y por lo tanto ya hicimos el presupuesto para gastar esos $3,000, no para invertirlos y ganar más. Entonces el presupuesto es algo, miren, la austeridad es algo importante. Y Cristo dijo, cisternas rotas que no te retienen agua, ¿se recuerdan esa expresión, no? Quiere decir que si yo tengo algo donde recibo el agua, pero hay un hoyo donde se está saliendo, nunca voy a tener agua de recibo. Y si yo llego a tener muchas deudas, entonces estaría en grandes problemas. Miren, 2 citas y terminamos. 2 citas y terminamos. La hermana de Guay nos da estos consejitos bonitos. Al final dijimos que Dios no se beneficia con esto que estamos hablando. Es para nuestro beneficio. Y el beneficio de lo que estamos hablando es no solamente para aquel que es de nuestra fe. No importa. No importa. Al final, el beneficio es para todos. El hombre que sufrió desgracias y se endeudó, no debe tomar la parte del Señor para cancelar sus deudas con sus semejantes.
tenemos esa tentación, ¿no? Estamos tan endeudados que hasta llegamos a decir, esta vez no voy a poder ayudar a la iglesia porque no me alcanza. Todos deben practicar la economía. Ningún obrero debe manejar sus asuntos de manera tal que incurra en deudas. La práctica de sacar dinero de la tesorería antes que haya sido ganado es una trampa. Y sabemos perfectamente. ¿Y qué de pagar una tarjeta con otra? ¿Creen ustedes que es bueno? Sí, es bueno para el banco. Para el banco es buenísimo, pero para nosotros no lo es. Por lo tanto, hermanos, para cerrar, miren, pregunta, ¿cuántos aceptamos que todo es de Dios? ¿Cuántos aceptamos que debemos de darle a Dios de lo que recibimos de Él? Y, miren, ¿cuántos de nosotros creemos que debemos honrar a Dios con nuestros bienes? Cerramos con esta lectura, Proverbios 3:9. Proverbios 3:9. ¿Lo tienen? No pensemos que la palabra bienes se refiere solamente al dinero, se refiere al cuerpo, que es el templo, al tiempo, a los talentos y a los recursos económicos. Dice la palabra de Dios, honra a Jehová con tus bienes, o sea, con lo que has recibido de Él, hónralo. Ajá. Y con las primicias de todos tus frutos. Hermanos, si nosotros honramos a Dios con lo que hemos recibido de Él, al final, pues, vamos a ser beneficiados personalmente, va a ser beneficiada nuestra familia y sobre todo va a ser beneficiada la iglesia de Sorrento. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Concluiremos cantando el himno 259. Mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, la entrego todo a ti, mi Dios. Puesto de pie todo aquel que pueda hacerlo. Su sello celestial.
Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos contigo, Señor, por todo lo que nos diste, por todo lo que nos das y por todo lo que estás dispuesto a darnos en el futuro. Perdónanos si hemos hecho uso inadecuado de tus recursos. Pero Señor, a partir de ese momento queremos abrir una nueva página contigo. Y que cuando tú nos llames a dar cuentas, se pronuncian las palabras, bien siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén.